Tarde que el Señor nos concede estar alabando su nombre. Venimos a la casa de Dios trayendo algunas peticiones, algunas cargas, algunas luchas, pero es precioso este momento, hermanos, en que podemos alabar el nombre del Señor, porque nuestros problemas se olvidan, nuestras luchas son suplidas en una manera especial, y gracias a Dios por ello, hermanos. Por eso el salmista decía: yo me alegré con los que me decían a la casa. En esta hora, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a escuchar la palabra del Señor. En Efesios capítulo 1, versículo 3, allá hay un pasaje que vamos a considerar esta tarde. Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos, porque aquí estamos alabando al Señor. Unos tenemos ya mucho tiempo, otros tienen años, otros tienen poco, pero es bonita la reunión de los hijos de Dios, hermanos. Es hermosa la presencia del Señor. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice la palabra del Señor en esta hora, hermanos. Bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Una vez más, todos unidos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Muchas gracias, Señor, en este momento, porque nos concedes leer tu palabra para tener base y tener en esta hora escuchar tu palabra en una manera especial. Prepara nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú has tenido compasión, misericordia de nosotros en este momento. Muchas gracias, Dios, porque tú eres bueno. Bendice a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, cada uno de los que ya estamos aquí, Señor. Tú sabes bendecir también a los hermanos que por alguna razón no pudieron venir, Señor, en esta hora. Sí, Señor, allá donde se encuentren, bendíceles en una manera especial. Por Cristo, mi Salvador, muchas gracias. Amén, amén. Siéntense, hermanos. Gracias a Dios que nos da esta oportunidad. Y aquí estamos, alabando el nombre del Señor. Vamos a meditar en este pasaje que ya leímos, bajo el tema lo que somos en Cristo. Lo que somos en Cristo. ¿No se ha preguntado usted alguna vez qué he logrado? ¿Qué he recibido de Dios al estarle sirviendo? Hermanos, la palabra del Señor nos enseña que son tantas las bendiciones del Señor para cada uno de nosotros que no podemos enumerarlas, no podemos guardarlas simplemente, porque ha pasado tanto tiempo de que estamos sirviendo al Señor y el Señor sigue siendo el mismo, hermanos. Dios ha querido en su grande misericordia fortalecernos, guardarnos y concedernos este propósito de alabar su nombre. En esta hora, hermanos, vamos a pensar en esto. El estar en Cristo ofrece muchas bendiciones al creyente. Y en esta hora vamos a ver
lo que somos en Cristo, hermanos. No todas las cosas se van a poder hablar, pero parte de lo que somos en Cristo, usted y yo, es algo sorprendente, hermanos. Y es algo que nos ayuda a permanecer, a estar aquí con un propósito en nuestras vidas para adorarle. La palabra del Señor nos enseña, mantenga abierta su Biblia en este capítulo 1 de Efesios. Vamos a meditar, vamos a comprobar lo que la palabra del Señor nos enseña que somos en Cristo. Ya leímos el versículo 3. Dice la palabra bendita del Señor en este hermoso pasaje que bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Esta es una bendición, hermanos. Nuestra vida no era agradable delante de Dios por cómo andábamos, cómo vivíamos, qué vida practicábamos antes de conocerle. Cada uno debemos de traer a nuestra mente que de allá, de ese sitio, de ese lugar de peligro, de ese lugar de condenación, el Señor tuvo misericordia de nosotros. Primero, nos dice la palabra bendita del Señor en este versículo que somos bendecidos, hermanos, con toda clase de bendición en los cielos, en los lugares celestiales, por la gracia y misericordia del Señor. Esta tarde, mientras yo estaba merendando, mi nietecito más pequeño de Joel estaba sentado conmigo ahí también, comiendo algo. Y dice: abuelito, estoy castigado. ¿Por qué, mijo? Dice: porque en la mañana no quería venir al culto. Y mi papá y mi mamá me regañaron y me dijeron: vas a estar castigado. No te vamos a prestar ni el celular ni la computadora, estás castigado. Le dije: bueno, ellos lo están haciendo por tu bien, porque ellos quieren que tú aprendas a creer en Dios. Y de ahí me comenzó a hacer preguntas, hermanos. ¿Dios existe, abuelito? Sí. ¿Y por qué no lo miramos así? Le dije: porque nuestros ojos carnales no pueden ver a Dios, porque Dios es santo. Yo no creo que exista Dios. No, si debe de creerlo, le dije. Hay que mirar a Dios, pero con los ojos de la fe. Nuestra alma mira a Dios por medio de los ojos de la fe. Y nuestra alma se goza, nuestra alma se regocija adorando a Dios. Hermanos, el hecho de no poder mirar a Dios con los ojos carnales, eso no va a ser base para decir no existe. Dios sí existe. Dios permanece. ¿En dónde dice la Biblia? En el cielo, en la tierra y en todo lugar. Pero no podemos verle porque nuestros ojos carnales están vedados ante la santidad de Dios, hermanos. Pero con los ojos de la fe, yo creo, como usted debe de creer, que las promesas de Dios son una realidad en nuestra vida. Simplemente concediéndonos la vida que estamos disfrutando a hoy. Y aún los pecadores, pero su corazón está entregado a otras cosas y no pueden saber ni darse cuenta que hay un Dios
¿Qué dice la Biblia? Hablando Dios mismo, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, a la puerta de nuestro corazón. Si alguno oye mi voz, entraré a él. Y eso es la bendición de nuestra vida, hermanos. Somos bendecidos no por nuestra experiencia ni por nuestras habilidades. Somos salvos, somos bendecidos, somos guardados, somos protegidos, porque el amor de Dios, hermanos, está para todos nosotros. No porque seamos buenos. Nadie podrá justificarse ni decir que recibe algo de Dios porque es bueno. Nosotros. Dios sí es bueno, pero nosotros, hermanos, no éramos dignos de levantar nuestra cabeza para mirar las grandezas de Dios. ¿Por qué? Porque nuestra condición de pecado nos hacía estar separados de Dios, dice la palabra bendita del Señor. Somos bendecidos no por ser generosos, amorosos, amigables, no. Hay personas muy sinceras, hay personas muy nobles, hay personas muy bondadosos que apoyan, que se esfuerzan por el bienestar de otros, pero si no han conocido a Cristo, están perdidos, hermanos. No es por obras, dice la palabra bendita del Señor. No es por cosas materiales que nosotros podamos dar. Nadie es salvo por dar diezmos. Nadie es salvo por ofrendar. Nadie es salvo por leer o grabarse toda la Biblia de memoria. ¿Sabe usted que la salvación es por fe? Es un beneficio de Dios. Amoroso es el Señor, que nos brinda su gran misericordia. Tampoco somos bendecidos cuando hacemos el trabajo de siervos. Pero cuando, como siervos de Dios, como creyentes en Dios, entregamos nuestra vida y la ponemos en las manos del Señor, entonces todo cambia en nuestro ser. Lo que no cambia es nuestro físico. Aleluya. Pero que somos salvos y que nuestro corazón ha sido transformado y que nuestra alma ha sido perdonada y ahora podemos alabar a Dios, hermanos, esto es por amor, por misericordia, por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. En segundo lugar, otro de los beneficios es que somos escogidos de en medio de un mundo de pecado, de un mundo, hermanos, de miseria, de un mundo que está condenado a muerte. Nosotros fuimos escogidos por el amor y la misericordia del Señor. Dice su palabra, hermanos, que somos salvos por la fe. Y esto no es de nosotros, es un don de Dios. Es una obra, un regalo de parte de Dios a nuestra vida. Somos escogidos por la gracia manifestada de Dios a favor de nuestra vida. Él nos buscó, Él nos encontró en la condición en que estábamos y mostró su amor. Nos limpió de todo pecado, canceló el juicio de condenación, porque el que cree en Cristo es libre, es salvo para la honra y la gloria del Señor. También, hermanos, somos escogidos por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Dice un canto: si no fuera por la cruz donde Cristo murió, el Señor no podía rehusar la forma en que debía de morir, porque si Cristo se resiste a no ir a la cruz, no sé qué fuera de nosotros. Por eso Él enmudeció, no abrió su boca,
ni para defenderse, ni para excluir el castigo que le esperaba. Él sabía, hermanos, que después de ese momento, de esa tragedia, de ese sufrimiento, vendría la bendición para todo el mundo, hermanos, la salvación del alma. Entonces, somos, hermanos, escogidos por el sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Somos escogidos por la fe que recibe a Cristo como nuestro Salvador. En otras palabras, somos escogidos por medio de la fe, ¿sí? Que Dios nos da de tal manera en el momento de decidir aceptar al Señor, hermanos, esa fe se agiganta, esa fe se agranda de tal manera que podemos alcanzar el don maravilloso de la misericordia del Señor. También, hermanos, nos enseña la palabra del Señor. Somos adoptados como hijos de personas que todos somos hijos de toda la humanidad somos. ¿Y cuántos dicen amén? Es cierto. Pero somos, nos dice aquí, hermanos, cuando somos adoptados, dice, de hijos por creación, que es lo primero, cuando Dios formó al hombre, lo hizo una persona, alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre en alma viviente. Somos por creación, todos somos hijos de Dios. Pero en la familia, como en la familia nuestra, unos creen en Dios, otros no creen. Así es en el mundo. Al ser hijos de Dios por creación, no estamos, hermanos, siendo escogidos de esa manera para heredar la vida eterna. No. Todos los que somos hijos de Dios, si no aceptamos a Cristo, seremos condenados a la muerte eterna. Así lo dice la palabra de Dios. Pero aquel del cual Dios se complace y nos adopta como hijos, hermanos, es para heredar las mansiones eternas que Cristo ha preparado. Dice que los de hijos por creación somos hechos hijos de adopción. Y vamos a leer este versículo. Está en en Juan 1, verso 12. Ahí nos dice la palabra de Dios: mas a todos los que creyeron, ¿sí?, fueron hechos hijos de Dios, porque hemos creído en Cristo. Léanlo, por favor. Juan 1:12. Allí está una gran diferencia. Los que creen en Dios por creación no van a vida eterna, sino los que son adoptados, de los que Dios tuvo o tiene misericordia, de aquella persona que con todo su corazón acepta y recibe el favor de Dios, hermanos, de ese se compadece Dios. Pero ya no para vivir con una esperanza incierta, sino para vivir con una esperanza eterna en Cristo Jesús. También somos adoptados como hijos. Adoptados, se nos lega el derecho de ser coherederos con Cristo Jesús, hermanos. Cristo es el Hijo de Dios.
que le pusieron por nombre Jesús, porque así fue la orden. Y llamará su nombre Jesús. En ese nombre hemos creído en Cristo, adoptados a la familia de Dios. La familia de Dios, damos un deber, un derecho que tenemos de confesarnos pecadores delante de Él, con el fin de que Él tenga misericordia de nosotros. Confesamos nuestros pecados, el Señor nos perdona, el Señor nos lava con su sangre, y también para tener comunión permanente delante del Señor. Y aquí es donde está un asunto muy importante, hermanos. Muchos por un tiempo sirven a Dios, se separan, se van, son salvos. Si cuidan su salvación, donde estén, van a seguir siendo salvos, porque Dios cumple su palabra. Él no nos miente cuando dice que somos hijos de Él. Aleluya. Pero si el hombre o la mujer reniega después de haber aceptado a Cristo, se opone a la palabra de Dios, se endurece su corazón, solo Dios puede tener misericordia de él. Miren, también al aceptar a Cristo, al ser adoptados como hijos de Dios, somos coherederos, dice, juntamente con Cristo. O sea, porque me preguntaba este nietecito también, y me decía, abuelo, ¿y qué es creer en Dios? Primero creer que Él existe, le dije, y después aceptarlo como Salvador de nuestra alma, para tener la vida eterna, porque el mundo no ofrece solamente perdón, pero Dios ofrece salvación. Y él me decía, no lo puedes ver, mi hijo. Eso tus padres te quieren enseñar el camino del Señor, para que cuando tú creas lo puedas recibir como tu salvación. Para nosotros, ¿cómo se podría decir? O nos comprometemos, un compromiso que debe ser fiel delante de Dios, de servirle, hermanos. La salvación es dada, no cuesta nada más que creer. Cree en el Señor Jesucristo y vas a ser salvo. Sí, pero allí nace un compromiso, una responsabilidad, porque ahora como hijos de Dios vamos a caminar hasta donde sea posible, lo más recto que pueda ser para honrar al Señor, hermanos. Porque si nos descuidamos, dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 2, dice, ¿cómo escaparemos nosotros si tenemos en poco una salvación tan grande? ¿Cómo vamos a lograr el perdón de Dios si descuidamos nuestra vida como hijos de Dios? Entonces, ese compromiso nos ayuda, hermanos, a lograr el objetivo con el cual el Señor dio su vida por nosotros: salvarnos y llevarnos a la vida eterna. Otro de los beneficios, hermanos, es que somos aceptados. A ver, ¿quién lee el versículo 6 del capítulo 1 de Efesios? Efesios capítulo 1, verso 6. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos libró
nos hizo, aceptos en el amado. Aleluya. Fue por amor, fue por la misericordia del Señor, fue porque Él no rehusó derramar su sangre para salvar nuestras almas. Y yo sé, por eso dice la Biblia, hermanos, dice un versículo que hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Aleluya. Y ese es el motivo, y esa es la razón por lo que nosotros, al ser salvos, tenemos ya una esperanza. Y el versículo de Romanos 12:12 nos dice: gozosos ¿en qué? En esa esperanza, de esa salvación, de esa promesa que hay de parte de Dios, que no va a volver atrás, sino que se va a cumplir. Tenemos la esperanza de ir al cielo. Gozosos en la esperanza, sufridos mientras estamos aquí, sufridos en la tribulación, porque para servir al Señor pueden venir momentos difíciles por esa causa. La Biblia habla de que los mismos familiares del recién convertido se convierten en sus enemigos. El padre le dice al hijo: ya no tienes parte con nosotros, vete allá con tus hermanos. Hay testimonios de eso, hermanos. Pero el Señor dice en su palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cuando el Señor salva a un miembro de familia, sea el padre, sea la madre, sea el hijo, sea el familiar, hermanos, ya una vez que llega la semilla de la salvación al hogar, pues si aquel creyente recién convertido se consagra y busca a Dios, Dios va a cumplir la promesa, ¿sí?, de que toda la casa será salva. Y así hay testimonios, hermanos, para la honra y la gloria del Señor. Somos aceptados a una nueva vida, hermanos. El Señor nos dice: si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis vuestro corazón. ¿Sí? Y la otra palabra: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Habrá participación de bendición celestial en nuestra vida, hermanos. También somos aceptados a una vida abundante. Aleluya. Abundante quiere decir, hermanos, todas las cosas que Dios ha preparado y las cosas que necesitamos las podemos recibir si hemos creído en Cristo con todo nuestro corazón. Porque la vida en Cristo es abundancia de bendición, hermanos. Aleluya. También somos aceptados a una vida eterna. Y es el propósito de nuestra vida, hermanos. Conservar nuestra fe, conservar nuestro testimonio, conservar nuestra vida de Señor para no perder la recompensa bendita. El Señor le dijo a los discípulos, porque Pedro le hizo una pregunta: Señor, nosotros hemos dejado todo por seguirte, ¿qué vamos a recibir? Pedro todavía estaba un poquito en el trayecto del principio de la vida cristiana. Todavía era un ser humano que le faltaba experimentar la fe, la confianza en Dios. Le dijo el Señor: ¿saben? Y a vosotros que habéis dejado vuestras casas, vuestras familias, vuestras posesiones, recibirán 100 tantos. Aleluya. Y yo me he puesto a pensar en esa expresión. De veras he recibido, en comparación a lo que yo vivía, en comparación
a lo que yo tenía era antes de conocer a Cristo. ¿Ha sido abundante la vida que el Señor me ha dado ahora? Puedo decir que sí, hermanos, porque el Señor ha sido fiel en todo momento de nuestras vidas como creyentes. Aleluya. Entonces, dijo el Señor, recibiréis 100 tantos. Y por último, ¿qué cosa? La vida eterna. Y esa vida eterna es la que anhelamos alcanzar, hermanos. Por eso tenemos que permanecer fieles, sirviendo al Señor con un corazón sincero y sin mancha delante de su presencia para poder lograr esa bendición de vida eterna. Por último, somos redimidos. Aleluya. Pero el Señor, el verso 7, ¿cómo dice? De Efesios 1:3. Gracias al Señor. Somos redimidos por la sangre de Cristo, por la fe en el Señor, y nos redimió para no ir a la condenación. Nos libró del infierno, nos libró de la condenación eterna. Entonces, ¿por qué no darle gracias a Dios? ¿Por qué negarle? No, sino vamos a afirmarnos. También somos redimidos del pecado. El pecado todavía existe. Y dijo Pablo que en su mente y en su corazón había esta lucha, porque con su mente servía a la ley de Dios, mas con su carne a la ley del pecado. Pero hermanos, el pecado está a la puerta, si es cierto. Está nada más a dar vuelta de esquina. Pero de allí el Señor nos libró y nos sigue librando y nos sigue ayudando para permanecer fieles delante. Nos libró también del poder de Satanás. El diablo nos tienta. El diablo trata de apartarnos de Dios. Pero usted está firme, hermanos. Y si estamos firmes, el diablo no tiene injerencia para destruir nuestra vida. Otra cosa, también nos ha librado del encuentro amargo del pecado. Y hay una cosa, vamos a considerar un texto. Gálatas 6:1. Aleluya. Una promesa. Gálatas 6:1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aleluya. Estamos en un mundo. A nuestros lados está el pecado. El mundo a donde miramos está en pecado. Puede haber en alguna forma que hemos fallado delante de Dios, como Pedro falló cuando lo negó, como Judas falló cuando lo entregó, pero Judas solamente sintió remordimiento, no sintió arrepentimiento sincero, y por eso fue y se ahorcó, dice la Biblia. Pedro pecó, desobedeció porque negó al Señor, pero al instante él, hermano, sale del lugar donde estaba y lloró amargamente porque había pecado. Entonces, no vale sentir remordimiento si hemos fallado, no. Lo que cuenta es un verdadero arrepentimiento, hermanos. En el caso, si somos fieles a Dios, podemos fallar, pero inmediatamente debemos de pedir y el Señor hace posible. A ver qué dice Primera de Juan 1:9. Aleluya. Primera de Juan 1:9.
La gracia de Dios, su sangre preciosa, es suficiente, hermanos. Otro texto, Proverbios 28:13. Algunos lo saben de memoria. Proverbios 28:13. Aleluya. Gracias, Señor. Por si alguno le ha fallado a Dios, es preciso de confesar nuestra falla a Dios. Porque si alguno lo encubre, si alguno no confiesa los pecados, ¿qué? Si los confiesa y se aparta, alcanza misericordia. Hermanos, servir al Señor vale la pena. Es todopoderoso, porque Él es amor, misericordia de nosotros. Y no importa en el momento en que estamos viviendo, hay que buscar de su perdón, hay que buscar precioso que Él vino a derramar el Calvario, hermanos. Lo dio sin reservas, lo dio voluntariamente, no se le exigió, pero Él quiso mandar a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. ¿Qué haríamos esta tarde? Si alguien ha fallado, es el momento, no de confesarse con el pastor, ni ir con el sacerdote. Eso no libra ni ayuda en nada, al contrario, nos aparta más de Dios. Pero si con sinceridad, ahí en su lugar, aquí en el altar, le decimos: Señor, he fallado, perdóname, restaura mi vida, pon tu mano sobre mí, ayúdame, Señor, para no caer de tu gracia bendita. ¿Qué hace el Señor? ¿Qué hace nuestro Dios? Perdonarnos, bendecirnos, ayudarnos y darnos la victoria. Vamos a orar en esta hora, hermanos, delante del Señor, y vamos a poner nuestra vida delante de su presencia. En esta hora vamos a adorarle y vamos a reconocerlo como la bendición más grande para nosotros, porque tenemos, hermanos, que en Cristo somos nueva criatura, dice su palabra. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Qué más dice? Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas para la honra y la gloria del Señor. Vamos a ponernos en las manos del Señor, vamos a pedirle de su gracia, vamos a poner nuestra fe y confianza en sus promesas. Señor, gracias, oh Dios, por estos momentos preciosos. Aquí estamos, mi Dios, reconociéndote como el dador de toda buena dádiva, como el Cristo que murió en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Aquí estamos, Señor, en esta hora. Bendice, Señor, a cada uno de mis hermanos. Dale la gracia, dale la bendición, Señor, de ser restaurados, de acercarnos a ti en busca de auxilio, en busca de esa misericordia, de esa gracia bendita. Permítenos, oh Dios, que escuches nuestra voz, porque tu palabra dice que tu oído está atento al clamor de tus hijos. Tu mano está extendida para salvar. En esta hora, mi Dios, muéstrate, Señor, en una manera especial en cada vida, en cada uno de tus hijos, Señor. Danos esa misericordia, alcanzar esa gracia de parte tuya, mi Dios. Tu mano está extendida, tu favor, Señor, es a favor de nosotros. En esta hora, Señor, guárdanos, bendícenos, Señor, en una manera especial. Muchas gracias, Dios, por este momento.